Los mercados financieros son complejos por las cantidades de dinero que se mueven en ellos diariamente, así como por la diversidad de contratos y operaciones que se realizan, y si además adicionamos que tienen una terminología especial que implican el dominio efectivo y en tiempo real de las operaciones que a diario se ordenan, ya sea en piso o electrónico, entonces queda claro que resulta esencial que se requieren especialistas que auxilien a quienes quieren comprar o vender productos como acciones, materias primas, contratos financieros, entre otros. La palabra broker es de hecho uno de los primeros términos que, si te inicias en estos mercados, tendrás que conocer para comenzar a operar. Sin embargo, atrás de la palabra broker no solamente existe una definición, sino que igualmente es muy importante que conozcas cuáles son los diferentes tipos de brokers que existen en el mercado para que puedas contratar con el que mejor se adapte a lo que tú necesitas. Precisamente en este video se te explica qué es un broker y cuál es su función en los mercados financieros. Esto es Entornos Financieros, bienvenido. Suscríbete para que sigas obteniendo información tan valiosa como esta. Recuerda que tu suscripción es importante y es la que me permite seguir haciendo este trabajo. Igualmente, mantente pendiente de este canal, ya que estaremos subiendo más información como esta que te permita operar en los mercados internacionales. Y concretando, el broker en español se conoce como intermediario financiero. Su función es el ser un punto de referencia que reúna a vendedores y compradores de un objeto financiero negociable o también conocido como subyacente. En los mercados financieros, ya sean bursátiles, forex, de derivados, alta tecnología, entre otros, los gobiernos han establecido la necesidad de estos especialistas para que cualquier persona como tú, si lo desea, pueda contactar con ellos, esclarecer primeramente sus dudas y después comenzar a operar. En México, los intermediarios o brokers en general reciben el nombre de casa de bolsa, y estos se registran para operar en dos mercados regulados por el sistema financiero mexicano, sea el mercado accionario dirigido por la Bolsa Mexicana de Valores de México, o también se puede operar en el mercado mexicano de derivados, conocido en el sistema como MEXDER. Así, en México, las casas de bolsa son los brokers de acciones o de derivados que deben registrarse ante la Bolsa Mexicana de Valores o el mercado mexicano de derivados, previo que obtengan la autorización de la Secretaría de Hacienda para constituirse. Hasta 1996, cualquiera que deseaba operar en bolsa solo tenía este tipo de brokers o casas de bolsa. Y estos brokers o casas de bolsa eran en aquella época el medio para acceder a los mercados, salvo que quien ingresara al mercado fuera un gran corporativo. En este caso, los corporativos se podían dar el lujo de operar en el mercado de Nueva York o en el índice de Chicago. Inclusive, primero apareció el Nasdaq antes de que se facilitara operar con brokers extranjeros al público en general. Pero para 2008 ya comenzaron a popularizarse las plataformas de Internet. Si antes, en el siglo XX, se requería acudir directamente al piso de remates para operar, o mínimo dar las órdenes de compra y venta vía telefónica, ya en el siglo XXI se popularizaron las plataformas descargables para computadora, de tal manera que fuera el propio público quien pudiera colocar sus propias operaciones en el mercado. Y es precisamente alrededor de 2008, gracias a Internet, que los mexicanos e inversionistas de cualquier país pudieron comenzar a elegir ya no solo brokers nacionales, sino de cualquier país para operar. No solo eso, sino que se abarataron las comisiones, dada la simplificación tecnológica, pues ahora son las personas que quieren comerciar o traders quienes directamente interesadas van a realizar sus compras o ventas en las plataformas que descargan a sus computadoras, y son quienes hacen por sí mismas y cierran en general, salvo excepciones, sus propias propuestas de compra o de venta.
sin necesidad de que la casa de bolsa tenga que poner forzosamente su personal para realizar este tipo de operaciones. Esto ha tenido como consecuencia que el gran público pueda acceder a un mercado que antes era 100% elitista y que no permitía que todas las personas pudieran operar en el mismo. Y es aquí donde se deriva la importancia que conozcas para ti la primera diferencia entre brokers en el mundo por su regulación. Esto es importante porque los brokers, al diferenciarse por su regulación, te van a dar seguridad o no de la prevalencia y la vigencia de tu inversión. Por ello es muy importante que conozcas esta primera diferencia entre brokers. Antes de continuar, te invito a suscribirte. Recuerda, tu suscripción cuenta mucho para que puedas seguir realizando este trabajo y además te permitirá seguir obteniendo información como esta que te puede ser de suma utilidad para realizar tus operaciones en los mercados. Y así, retomando el tema, existen brokers regulados y brokers en mercados offshore. Los brokers regulados se encuentran en un país que establece vigilancia y control sobre sus operaciones. E incluso ese país también fija una legislación que te va a dar un mínimo de medidas de protección y garantía para que como trader puedas tener seguridad en tu inversión en materia de permanencia del broker y en materia de que no te estafen. Ejemplos de traders regulados pueden ser los que operan en Europa, Estados Unidos, México, Australia, entre otros países. Y en este sentido es muy importante que aprecies que estoy diciendo que pueden ser los que están en esos países, pues tampoco es raro que en esos mismos países existan brokers irregulares que operen sin registro, y entonces estos brokers irregulares y sin registro no te garantizan la permanencia de tu inversión o que te hagan un fraude o no. La ventaja de operar con un broker registrado es que tú vas a obtener la protección del gobierno del cual está registrado ese broker, y en caso de que tengas razón para exigir la protección de las autoridades gubernamentales. La ventaja de operar con un broker registrado es que tú vas a obtener la protección del gobierno ante el cual está registrado ese broker, en caso de que tengas razón para exigir la protección de las autoridades gubernamentales y de que las cosas marchen mal. Pero si tu broker no está registrado, el problema es en caso de dificultades que no tendrás forma de hacer reclamos de protección ante las autoridades de esos países. De todo lo anterior que se derive, por lo tanto, una pregunta muy importante. ¿Cómo es que puedes saber si tu broker está o no regulado y cómo es que esto te va a ayudar o no en tu operación? En primer término, tendrás que conocer el contrato que vas a firmar con el broker para conocer los datos de registro de ese broker ante las autoridades de sus respectivos gobiernos. Y una vez que tengas los datos del broker, también revisa con qué autoridad es con quien se encuentra registrado, y entonces después condúcete a la autoridad de ese gobierno para que veas si el broker realmente está registrado ante ese gobierno o no. En este sentido es muy importante que coincida el lugar efectivo y geográfico donde se asienta el broker y opera, así como el gobierno, ya que también suele existir un conjunto de brokers que se encuentran fuera del país que en apariencia los regula, y en ese caso la regulación no te va a proteger. Luego pues tendrás que cuidar que el broker con quien vayas a operar se encuentre operando efectivamente en el territorio donde está registrado. Una vez hecho esto, condúcete a la página de internet, por tanto, de la autoridad regulatoria y haz una búsqueda del número de registro que está en el contrato, y así puedes corroborar además que el registro se encuentre vigente, porque también ocurre que hay brokers que pierden el registro y sin embargo siguen operando.
De cumplirse esto último, no hay problema, tu inversión estará protegida con las garantías mínimas que el gobierno otorga a los traders como tú en ese país. Aun cuando tú no estés en ese país, vas a obtener la protección. Ahora, ¿qué ocurre con los brokers en mercados offshore? Los brokers en los mercados offshore son aquellos que se establecen en paraísos fiscales. De hecho, la palabra offshore se refiere precisamente a los paraísos fiscales. Y la característica es que los gobiernos que operan como paraíso fiscal tienen por objetivo cobrar solo un mínimo de impuestos a esos brokers por sus utilidades financieras y les garantizan además a esos brokers una total ausencia de regulación para controlar sus operaciones. Y los traders, por lo tanto, no tenemos una garantía en caso de que algo salga mal. Aquí es muy importante reflexionar que no necesariamente un broker en un paraíso fiscal va a ser un broker fraudulento, sino que puede ocurrir que por circunstancias sistémicas del mercado el broker entre en problemas y entonces si el gobierno no lo regula, el gobierno tampoco va a responder en caso de que existan problemas, lo cual no ocurre con brokers regulados. En el caso de los brokers regulados, si se presenta un riesgo sistémico, y por riesgo sistémico hablamos de una crisis global, entonces los gobiernos responderán en auxilio de esos brokers o tomarán decisiones en relación a esos brokers. Pero en un paraíso fiscal, aun cuando el broker sea de lo más honesto, si se presenta un problema sistémico, no vas a tener ninguna garantía. Luego, como ya te mencionaba, los traders de un broker en paraíso fiscal no tenemos garantía de que en caso que algo salga mal, que exista una autoridad superior vigilante que investigue en caso de ser necesario e igualmente nos proteja devolviéndonos la inversión y además si es necesario, en caso de que sea un broker fraudulento, castigarlo por su inadecuado comportamiento financiero. Ejemplos de territorios offshore que son paraísos fiscales, tienes tú países como Panamá, Belice, Islas Caimán, entre otros. Es importante anotar que Chipre hoy no es ya un paraíso fiscal al formar parte de la Comunidad Económica Europea y por tanto sus brokers están registrados en teoría ante las autoridades de la Comunidad Económica Europea para operar. Sin embargo, como te mencionaba, aún en Chipre es muy importante que te descargues el contrato, que lo leas, que revises el registro y a su vez acudas a la autoridad regulatoria para ver que esté vigente con el propósito de que tengas la seguridad de que efectivamente tus operaciones están protegidas. Así, esta es la primera gran clasificación que como trader debes de tomar en cuenta para escoger un broker y como recomendaciones estrella de todo lo anterior te puedo hacer las siguientes. 1. Decide con qué subyacente o lo que es igual a mercancía vas a operar y con cuál de ellas es que te sientes más cómodo para que escojas también un broker especializado, ya que hay brokers de bolsa, forex, derivados, materias primas y otros. 2. Practica mucho en la cuenta demo. La cuenta demo te va a dar una aproximación de cómo se manejan los mercados en la realidad y si te lo tomas en serio igualmente en demo podrás formar tu carácter. Comprender en qué consiste el riesgo en estos mercados y que en todo caso la riqueza que formes como trader provendrá de un efectivo control que hagas de tus pérdidas, así como de la administración y gestión de riesgo eficaz y la administración de los contratos y sus costos. Con esto también conocerás tu psicología como inversionista, la cual es importante para que decidas operar a mediano, corto plazo, day trading o incluso hacer scalping. 3. Investiga cuál es la autoridad del país que regula el broker que escojas y verifica que tu broker se encuentre realmente registrado ante esa autoridad para operar el subyacente que te interesa. Esto para que garantices que estarás protegido cuando algo no cuadre o las cosas marchen sistémicamente mal. 4. Antes de comenzar a operar, verifica cuáles son los costos de operación como el costo por drawdown y los splits, así como el costo de colocación. Y también verifica si existe un precio porque modifiques en cualquier momento el stop loss.
ya que todo esto va a afectar el costo de tu operativa y tus ganancias. 5. Arma un expediente con tu contrato, modificaciones de ese contrato y de los expedientes de cada operación, así como captura las pantallas de los contratos que abras ya en el mercado, ya que todo esto te va a servir para comprobar tus depósitos, retiros, aperturas, cierres y también para realizar cualquier tipo de aclaración. Los pasos anteriores los puedes ir perfeccionando si usas la cuenta demo como si estuvieras operando en real, y así mientras operas en demo te vas a formar como negociante y nunca te tomarán las prisas para acostumbrarte a tener control de la administración de tu negocio, e incluso vas a enfrentar con mayor facilidad cualquier aclaración que tengas que realizar. Estoy seguro que con estos consejos podrás armar ya una estrategia de administración eficiente y reducir los costos de operación en estos mercados, e igualmente podrás asegurarte de que podrás continuar realizando tu trabajo en el mercado que tú escojas. Recuerda que tu suscripción cuenta mucho para este canal y para seguir realizando este trabajo. Si te gustó este video, compártelo a quien le pueda ser de utilidad. Gracias, hasta luego.